Está con nosotros a esta hora la doctora Iris Marín, la señora defensora del pueblo. Señora defensora, muchas gracias por darnos unos minutos esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. Hola Luis Carlos, muy buenos días. No, muchísimas gracias, al contrario, por la invitación. Gracias por darnos unos minutos. 100 días de gestión. Y usted ha sido muy juiciosa y muy disciplinada porque no ha salido muchas veces en medios de comunicación, se ha mantenido distanciada, ha sido muy precisa en sus declaraciones, pero ya se cumplen estos 100 días. Y en estos 100 días los funcionarios, como usted, revisan, evalúan, miran el panorama y hacen un diagnóstico. ¿Cómo encuentra la entidad? ¿Cómo está la Defensoría del Pueblo? Bueno, sí, han sido 100 días realmente muy, pues, bonitos para mí. Creo que la Defensoría del Pueblo es una institución maravillosa. Realmente creo que es un patrimonio del país. Conservarla, cuidarla, mantenerla es bien importante para la democracia colombiana. Me encontré una institución que especialmente a nivel territorial tiene una fuerza y una legitimidad impresionante. Hay lugar, pues todo el país, pero destacaría, por ejemplo, en el Chocó, en Cauca, en Arauca, en Catatumbo, norte de Santander, son zonas tan golpeadas por el conflicto armado y por la guerra, y la Defensoría del Pueblo está en todas partes, acompaña a las comunidades, participa en operaciones humanitarias, es respetada, puede entrar a lugares donde no pueden entrar otras autoridades, y esto pues lo ha logrado a partir de tener un rol muy juicioso, muy legítimo, muy imparcial, digamos, no neutral, porque la Defensoría del Pueblo tiene que estar del lado de la gente y de los derechos de la gente, en ese sentido no es neutral, pero digamos no con unos intereses particulares. Creo que eso es algo fundamental. En estos 100 días, creo que podría decir que hemos hecho tres cosas. Una es seguir haciendo todo lo que tiene que hacer la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo no puede decir como un cambio de administración, entonces no vamos a acompañar a una comunidad en un paro armado, o no. Sí, hay que seguir de alguna manera. Dos, hacer los cambios, digamos, en el equipo directivo, y hemos venido conformando un equipo directivo. Esto parece como normal, pero no es fácil encontrar, y realmente hemos conseguido un equipo directivo que yo me siento muy orgullosa, porque las personas ya hemos completado prácticamente todo el equipo directivo nacional, estamos cambiando los regionales o ratificando algunos que tienen muy buen reconocimiento, y hemos buscado que sean personas con toda la experiencia, con el conocimiento, que sean incorruptibles. Este ha sido pues también un mensaje bien importante. Y el tercer punto es la planeación estratégica. Yo desde el principio de mi gestión, inclusive desde antes en campaña, hice un decálogo, y ese decálogo lo que hice fue identificar cuáles son los problemas más serios de derechos humanos que uno tiene que no desatender en la Defensoría del Pueblo, que tiene que priorizar y llevar acciones específicas. Entonces, ese decálogo fue la base para construir un plan estratégico, y ese plan estratégico, pues ayer presentamos sus líneas básicas, y van a ser lo que va a definir en qué nos vamos a gastar la plata, pues además del funcionamiento ordinario, y cuáles van a ser nuestras prioridades. Tiene tres ejes ese plan estratégico, es decir, ese decálogo lo sintetizamos en tres puntos. Uno tiene que ver con construcción de paz basada en los derechos de las víctimas. Está allí todo el tema, no solo de los procesos de paz actuales, la prevención de la violencia, el sistema de alertas tempranas, sino también los derechos de las víctimas históricas, la ley de víctimas, el sistema integral para la paz, etcétera. Un segundo eje bien importante es el de desigualdad, promover la igualdad. Esto es algo que me he empeñado, y creo que todavía no, bueno, acabamos de empezar, pero tenemos que tener como un trabajo muy consciente, porque yo siempre digo, nosotros nos dicen, a mí me decían, usted va a ser la defensora del pueblo de la paz. Por alguna razón yo me sentía incómoda con eso, y es raro porque he trabajado en paz toda mi vida. Y creo que después descubrí que la razón es porque hemos enfocado los esfuerzos de paz en el desarme de grupos armados, en la prevención de las violencias, y eso hay que hacerlo. Pero pues hemos logrado, pues además de la Constitución del 91, que a la Constitución misma llegaron muchos grupos que en su momento se desarmaron, guerrilleros. Después hubo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el 2016 hubo la desmovilización de las FARC, y no pareciera que eso hubiera dado el fruto que esperábamos. Y yo creo que es porque no nos hemos ocupado con igual intensidad y con igual prioridad de la igualdad en los territorios, de que Mm. realmente haya condiciones que los niños y niñas no se tengan, que su mejor opción no sea el reclutamiento,
que realmente haya otras opciones de vida para la gente en los territorios y Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces ese es un segundo eje bien importante. Y el tercero es que pues nosotros nos hemos declarado la Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza, que es todo el tema ambiental, todo el tema de adaptación al cambio climático, deforestación, todo el tema de desplazamiento por factores ambientales, emplazamiento, etcétera. Y allí también vamos a seguir acompañando comunidades afectadas por estas situaciones, a la vez que vamos a promover políticas públicas, porque en eso sí todavía falta trabajo. Esos son los tres ejes de nuestra planeación estratégica y que ahora, digamos, marcan ya a partir de este 2025 que va a empezar cuál va a ser, digamos, el impacto que queremos llegar y en los ejes en los que queremos concentrarnos durante estos 4 años. Doctora Marín, tres ejes, el de la construcción de paz basado en las víctimas, que es el primero que anuncian ayer. ¿Cómo se reconcilia esto o cuáles son las dificultades de poder avanzar en este punto que usted esgrime como uno de los pilares fundamentales de su administración en un escenario donde hay gestores de paz que tienen agendas políticas para hacer daño, cuando hay reclutamiento de menores cada vez más evidente, cuando las víctimas no están en el centro de lo que está pasando como parte de las negociaciones de paz? ¿Cómo hacer que ustedes de su entidad le hagan caso a lo que debería ser en esa parte que es la parte de paz? Bueno, ¿cómo hacer que me hagan caso? Está bien difícil. A ver, sí son muchos los retos, porque aquí hay una expresión muy coloquial que yo a veces uso y es que toca nadar y empujar la maleta. Sí. Entonces, hay unos procesos de conversaciones en curso usted ahorita hablaba en las introducciones, en las noticias, con el ELN. Tenemos 10 procesos en diferentes etapas. Una complejidad territorial, una expansión de los grupos armados, que es lo que hemos visto en las alertas tempranas, pero no solo su expansión bueno, no me gusta hablar de consolidación territorial porque tampoco es cierto que no tengamos estado en ciertas zonas, pero sí una cierta hegemonía. Y una proliferación de grupos armados. Por ejemplo, estamos viendo pues, que la disidencia, el grupo que se separa, esto está alentado porque hoy en día ese carácter político que alguna vez tuvo el conflicto armado y que fue predominante, hoy prácticamente ha desaparecido, es muy marginal, y pues las motivaciones de los grupos armados son las economías ilegales, no solo el narcotráfico, sino la minería ilegal, la trata de personas, el aprovechamiento de rutas inseguras de migración, entre otras. Entonces tenemos este conflicto de mucha violencia, pero al mismo tiempo tenemos unos procesos de transición pasados, como fue el proceso de transición de las Autodefensas Unidas de Colombia, que no ha finalizado en justicia y en reparación, y el del Sistema Integral para la Paz creado por el Acuerdo Final de Paz. Entonces, a la vez que se trata por ejemplo, reparar colectivos que fueron afectados por violencias del pasado, esos colectivos hoy están siendo revictimizados por los nuevos grupos. Y esto sí genera unos retos enormes porque, pues, digamos, no sabe uno si protegerlos de las balas o reparar para reconstruir los centros comunitarios, etcétera, que en el pasado perdieron. Es, digamos, verdaderamente difícil. Entonces, allí yo creo que usted levanta un tema sobre el cual yo me pronuncié y que creo que es el respeto a las decisiones de la justicia. En Colombia ha sido muy difícil. Colombia tiene un sistema de impunidad estructural. Y uno puede cuestionar muchas cosas o lo podemos discutir. Y yo misma tengo muchos reparos sobre los impactos, por ejemplo, de Justicia y Paz o de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero no ha sido fácil. Y esos dos tribunales de justicia transicional o esos dos procesos han emitido sentencias. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las Autodefensas Unidas de Colombia, hay una serie de excomandantes de los paramilitares que se expulsaron por el incumplimiento de sus compromisos. Y la JEP, por ejemplo, también expulsó a Iván Márquez por el incumplimiento del acuerdo de paz, porque incumplió la palabra que él mismo firmó, habiendo tenido un lugar además privilegiado. Él podría estar en el Congreso hoy en día. Ujú. Entonces, me parece que lo mínimo que tenemos que hacer para ser coherentes es respetar esas decisiones de la justicia y no reiniciar, porque mandamos un mensaje de que siempre se va a poder volver al delito, las víctimas siempre van a tener que llevar la peor parte y la justicia no vale. Y yo creo que el esfuerzo de la justicia transicional es rescatar la justicia para las víctimas y para la sociedad. Entonces
por Ya. ejemplo, en el caso de los paramilitares, que el gobierno decía, bueno, pero es que ellos pueden ayudar a desmovilizar las autodefensas, perdón, al clan del Golfo. Puede ser que lo hagan desde la cárcel, pero gestores de paz, cuando incumplieron el caso de Hernán Giraldo, que no solo siguió reincidiendo, sino que reincidió desde la cárcel en violencia sexual contra niños y niñas. Es decir, esto es inadmisible. ¿Bajo qué consideración le podemos decir a la sociedad que es un gestor de paz? Entonces son mensajes que no ayudan en este contexto tan complejo en el que mientras tanto se están proliferando los grupos y están creciendo. Entonces es como una coherencia en el mensaje que realmente la coherencia que nos la da centrarnos en los derechos de las víctimas. Yo siempre digo, cuando yo tengo una duda, yo me pregunto yo, ¿cómo debo, digamos, decidir acá? Y pienso, pues, el título de mi institución lo dice, Defensoría del Pueblo. No tengo que pensar en el político A, en el político B, en los intereses del... Mm. Tengo que pensar en los derechos de la gente. Y eso es supremamente poderoso. Hay varias cosas de lo que usted enuncia que nos generan muchas preguntas adicionales. Hay 10 procesos en curso, hay expansión de grupos armados, hay proliferación de grupos armados. ¿Esto significa que la estrategia de paz total no funciona? A ver, yo creo que, bueno, primero yo soy partidaria de que se traten de resolver los conflictos armados a través de diálogos de paz, entre otras porque nunca hemos logrado finalizar un conflicto armado en Colombia, sino, digamos, desde los años 60, sino ha sido a través de conversaciones. Creo que es el método más eficiente y además es el más razonable, tratar de disminuir la guerra. De otra parte, esto tiene que llevarse con mucha responsabilidad porque si los ceses al fuego han tendido a ser aprovechados por los grupos para expandirse territorio. Doctora Marín, se nos está cortando un poco la comunicación con la doctora Marín. A ver, vamos a solucionarla. Vamos a solucionar la conversación con la doctora Marín, que está buenísima esta conversación con la señora defensora del pueblo. Creo que se le fue el internet y nos está describiendo lo que significa sus primeros 100 días durante la administración, lo que han identificado como el plan estratégico de su organización, la construcción de paz basado en las víctimas, la manera en que van a abordar el tema de la desigualdad y la manera en que van a abordar la naturaleza ambiental. Doctora Marín, ¿me escucha? Sí. Sí, ahí ya se reactivó. Se reactivó, sí señora, Ah, bueno, se cortó por un sí, instante. sí, bueno. Déjeme retomar otro tema de otra cosa que usted nos dice ha encontrado en territorio con las alertas tempranas, y esto de que los grupos armados hoy en Colombia han abandonado la ideología. Eso era parte del pasado y hoy realmente son eh, activadores de economías ilegales. Es decir, lo que tenemos hoy por hoy no es no son guerrillas, sino que son narcotraficantes y son exportadores de metales, etcétera, etcétera. En mi opinión, el 95% sí. Hmm. A ver, yo diría, a ver, el ELN es un caso especial, porque el Sí. ELN sí surgió como violencia política en los años 60. Ese, digamos, es su origen y creo que eso es incuestionable. Sin embargo, también yo he hecho un llamado al ELN a que si ellos se reivindican que siguen siendo políticos, eso cómo se puede observar en la práctica si su accionar es un accionar no solo dirigido contra la población civil, que eso rompe todo nexo con el delito político, sino además no ve uno cuál es realmente su objetivo político, porque en la práctica pareciera estar más movido por intereses de economías ilícitas. Pero allí, digamos, uno sí puede decir, de todas maneras, el ELN sí tiene ese origen político y tampoco soy partidaria de desconocérselo. Creo que es más bien al contrario, hay que exigirle la coherencia con ese origen político. En cambio, en el resto de los grupos, aunque ellos dicen que no y han tratado además de mostrar un cierto talante político, se cambian los nombres para decir, no, no me diga así, sino dígame asá, porque eso suena más político, etcétera. Creo que no.
Creo que aquí hoy en día realmente tenemos unos conflictos armados que están mediados por unas disputas de la minería ilegal, del narcotráfico, de la trata de personas, y de diferentes otras economías, el contrabando, el gota a gota. La capacidad de adaptarse a diversidad de negocios es verdaderamente no, pues, admirable de una parte, pero de otra parte muy crítica y muy preocupante para la realidad. Entonces eso es lo que nosotros vemos y yo creo que eso también es lo que está causando la proliferación de los grupos y su fraccionamiento, porque no tienen, digamos, como realmente una identidad común frente a un Sí, propósito, sino lo que hacen es, vea, si yo me puedo dividir aquí y ganar esta ruta y ganando esta ruta ganar más recursos, pues me peleo y punto, porque veo una oportunidad de negocio, ¿sí? Como una claro, empresa que claro. se cinde. Entonces, sí, ahí hay principalmente un tema de economías ilícitas. Es un tema supremamente grave porque es una transformación de la guerra en Colombia, donde había supuestos motivaciones políticas y ahora es una guerra de narcotráfico y de economías ilegales. Señora defensora, también en su capítulo de estos 100 días ha habido eventos de violencia institucional y violencia de género que la preocupan. Sí, yo no me cansaré de decir que la violencia contra la mujer y la violencia de género es una de las crisis de las crisis de derechos humanos más graves del país y además del mundo. Es común en muchos países del mundo. Esta se expresa por los feminicidios. El Observatorio de Feminicidios presenta hoy 675 feminicidios a corte de octubre y el año pasado había reportado 617. Si uno mira, las cifras de la fiscalía son menores por temas de tipificación, pero digamos, más allá de ese tema, lo que quiero decir es que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres masivamente. Son más muertes que las de los líderes sociales, siendo la situación de líderes sociales muy graves. Son más muertes que lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica durante varios, o sea, si uno suma año a año, puede ser, es decir, es alarmante realmente, pero no lo vemos como un problema de derechos humanos, lo vemos como un problema de puertas para adentro. Y entonces, además de la violencia institucional, la impunidad, etcétera, sí hay un tema de cultura que sí también me he pronunciado, porque finalmente cuando una mujer llega a una comisaría de familia, a una fiscalía o a una policía y le dicen, bueno, pero ¿usted por qué no se reconcilia con su esposo? Mire que él es el papá de sus hijos. Mire, que una mujer en Valledupar me decía, pero si me mata, ¿cómo quedan mis hijos? Es decir, Claro, está pensando realmente, pero bueno, igual, ¿cómo queda ella? claro. Entonces, eso es lo que le dicen. Cuando los más altos funcionarios del Estado también minimizan y también dejan esa situación como es un problema de pareja, es un problema, ya resuélvanlo, ¿sí? Porque aquí es otra cosa, aquí es lo público, estamos siendo de alguna manera, estamos conectando y sobre todo cuando son altos funcionarios públicos, pues es más grave Para, porque tiene una voz muy importante. y para allá voy, porque en este gobierno múltiples funcionarios han sido cuestionados por sus manejos personales y sus agresiones a las mujeres. Holman Morris, director de RTBC, con denuncias en contra de él por parte de su expareja. Armando Benedetti en una situación muy convulsa también, llega a estar muy cerca del presidente. Son figuras realmente importantes, significativas, destacadas, con este tipo de problemas y están muy cerca del gobierno. ¿Esa no es una señal equivocada? Por supuesto, por lo que acabo de decir, y es que con esa cultura que predomina en nuestra sociedad, según la cual la violencia contra las mujeres no es un problema de derechos humanos y puede ser, digamos, resuelto de puertas para adentro, o es un tema privado, es un tema particular y no un tema de máximo interés público. Pero también diría que no es únicamente del gobierno, vemos también el presidente del Consejo Nacional Electoral que tiene esta queja tan seria sobre acoso sexual y haber pedido el pago de, además de un delito de corrupción, a través de favores sexuales a una congresista, que pues ya él renunció hace pocos días, ahora está en duda cuál fue la razón de su renuncia. Yo estaba muy optimista de que estuvieran, digamos, asumiendo pues como que ya no es sostenible estar ahí.
pero no es únicamente del gobierno nacional, esto está extendido y también lo encontramos en otros movimientos, partidos políticos y sectores. Em, Cuéntenos un poco de qué está pasando con la salud mental de los jóvenes, que también entendemos es una de sus preocupaciones. Sí, de hecho no he mencionado que nuestro plan estratégico apunta al derecho a un buen futuro. Hoy estamos promoviendo ese derecho. Y esto empezó por la preocupación por los chicos, chicas en nuestro país, porque la Defensoría del Pueblo había ya lanzado, desde antes de que yo entrara un informe sobre el tema de suicidio en niños, niñas y adolescentes. Y las cifras pues han venido creciendo desde el 2019 particularmente, un aumento de suicidios efectivos y también de intentos de suicidios. Los suicidios efectivos son más altos en chicos, en hombres, en adolescentes y niños, pero los intentos de suicidio son más altos en niñas y mujeres. Este año perdona, a cierre de 2023 hubo 280 suicidios de menores de edad. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Pero además esto coincide con el aumento también del reclutamiento forzado, 297 reclutamientos en lo que ha corrido del año, 51% niños y niñas indígenas, etcétera. Entonces aquí dijimos, ¿qué pasa? Que no le estamos dando un entorno protector. Yo siempre lo describo de una manera tal vez muy cotidiana y es como cuando uno le pregunta a un niño o una niña, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y el niño o niña dice, no, la niña dice, yo quiero ser arquitecta. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo le respondemos esa mirada? Cuando le brillan los ojos y dice, quiero ser arquitecta. Le decimos, claro que sí. Vas a ir al colegio, vas a tener con qué comprar los materiales, si te enfermas te vamos a cuidar, vas a tenerlo todo, puedes ser arquitecta, ¿sí? O lo que le está diciendo la sociedad es, ¿de qué está hablando? Sí, Sí, usted tiene que cuidar al niño chiquito. Sí, usted vive agobiado porque su papá le pega a la mamá, porque hay microtráfico en el colegio, porque tiene inseguridad. Eso está agobiando a nuestros jóvenes, niños y niñas. Entonces, de hecho, vamos a crear una delegada. Hoy existe la delegada del deporte, la estamos transformando en la delegada del buen futuro. Ya hay una ah, qué delegada de bien, niñez, qué pero la bien. idea es trabajar en la participación de los jóvenes, mejorar la atención psicosocial y en salud mental a jóvenes en situaciones, bueno, porque esto además prevalece el suicidio en estratos 1 y 2. Entonces también es Sí, un tema de agobio y desigualdad socioeconómica. Entonces ese va a ser sí. una gran apuesta también. Señora defensora, estoy leyendo el chat de la gente que nos está viendo en este momento y tienen preguntas para usted, pero una de las preguntas que se repite mucho es, ¿qué piensa sobre las fosas comunes de los niños que se encontró en los últimos días en el Cauca a manos de las FARC? ¿Qué pronunciamiento hay por parte de la Defensoría del Pueblo y qué se puede hacer para que, como dice usted, las víctimas sí estén en el centro del conflicto? Mm. Sí, esta es la disidencia encabezada de Mordisco, no es la única que recluta y afecta a los niños, todos los grupos lo están haciendo, pero la disidencia liderada por Mordisco sí se ha ensañado con la niñez. Y tenemos pues que la mayor cantidad de reclutamientos está en cabeza de ellos. Y estas últimas semanas, como ustedes mencionan, como usted menciona y preguntan en el chat, se han encontrado al menos 2 fosas comunes donde se han encontrado niños y niñas. Nosotros estamos pidiendo al Ministerio de Defensa mayor información para empezarlo a analizar más a fondo. Creemos que puede estar relacionado con el tema de reclutamiento y por eso empezaba por el tema de reclutamiento, que en el Cauca es especialmente alto. La mayor cantidad casi la mitad de los casos de reclutamiento del país se dan en el Cauca. Y cuando los niños y niñas intentan huir o cuando no atienden las órdenes, pues está ocurriendo esto y pues esto ya se están convirtiendo no solo en reclutamiento, sino en desaparición forzada, según esta información. Yo hablé con la fiscal general y la fiscal, y yo quiero resaltar algo que ella propuso y que está implementando en el Cauca, que es un mecanismo de búsqueda urgente cuando se reportan reclutamientos forzados de la mano de las autoridades indígenas, porque son, pues los indígenas, como ya dije, son los más afectados, pero es una situación supremamente Mm. grave. Nosotros le estamos haciendo seguimiento y esperamos pues muy pronto tener como un mejor análisis de esta situación. Señora defensora, no quiero quitarle mucho más de su tiempo, pero usted que tiene contacto en estos 100 días con la gente en diferentes localidades, en diferentes lugares donde tradicionalmente no hay acceso por diferentes razones al ejército, a otras entidades,
representantes del Estado. Usted que ya ha tenido esa retroalimentación variopinta y amplia, eh, la gente, ¿qué le dice en términos de seguridad? ¿Que está mejor en este gobierno o que está peor que el gobierno anterior? Y yo, a ver, yo creo que lo que he encontrado, y quisiera también remitirme al sistema de alertas tempranas, a ver, la gente quiere los procesos de conversaciones. En las comunidades nadie me ha dicho que levanten las mesas. Al contrario, me ha dicho, defensora, por favor, pida que lo mantengan. Mm, Eso, digamos, es una realidad. Segundo, sí están muy agobiados. ¿Qué pasa? Los ceses al fuego sí dan cierto alivio en ciertas circunstancias, porque ahí, como decía al principio, hay unas lecturas ambiguas. Em, lo que sí creo, más que, digamos, este problema no empezó en el 2022. Y esto además lo hablábamos con unos grupos de organizaciones que trabajan este tema de centros de pensamiento. Esta es una tendencia que venía desde antes. De hecho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con líderes sociales, la cifra más alta se dio en 2022 desde la firma del acuerdo de paz. Y después de eso, en el 2023 y 2024 ha habido una tendencia a la baja, pero pues igual es supremamente grave, tampoco es para cantar victoria. Y de otra parte, ha habido expansión de los grupos armados. Entonces, yo diría, primero, la crisis no empezó en el 2022, era una crisis que venía de antes de una expansión de los grupos y que yo creo que obedece a un factor más de fondo que ya lo había mencionado, que es el tema de que son las economías ilícitas las que están generando este crecimiento de los grupos. Pero también hay que decir, en estos 2 años no se ha logrado revertir. mm. Ni tampoco se ha suspendido, ni mucho menos. Esa tendencia de expansión territorial de los grupos ha continuado y en ciertos departamentos la situación se ha agravado. Yo diría, pues, por supuesto, en Cauca, en el Valle, en Arauca, en Chocó, esa situación se ha venido agravando. Entonces, yo no creo que haya, digamos, una correlación directa entre, por ejemplo, la paz total y el empeoramiento de la situación, aunque hay factores que lo alimentan. Pero Sí. también es cierto que la fuerza pública no, digamos, por el hecho de avanzar procesos de paz no quiere decir que la fuerza pública no pueda intervenir. Y eso es este es un cambio que estamos viendo este año. Y es que ya la fuerza pública, los ceses al fuego ya son más marginales y la fuerza pública está entrando a actuar inclusive contra los grupos, o más fuertemente, usted mencionaba ahorita lo del ELN, inclusive contra grupos que hay mesa de negociación. Entonces también, digamos, hay una alternativa al gobierno de poder combinar estos dos mecanismos para poder producir mejores resultados en las mesas y que eso Eh, se está aprovechando. entonces lo que usted nos está diciendo es, este problema venía creciendo, pero no se ha podido solucionar durante este gobierno. Es decir, lo que está contándonos la gente es que sí, efectivamente el problema de la violencia contra los líderes sociales, sí, el problema de las economías ilegales, sí, el problema del narcotráfico en las regiones, sí, el problema de las disidencias y la multiplicación de grupos al margen de la ley viene de gobiernos pasados, pero también lo que nos está diciendo es que este gobierno no lo ha podido solucionar en 2 años de gobierno, señora defensora. Sí, no, no, digamos, no se ha podido solucionar y hay dos factores que han agravado, que es la expansión de los grupos y la proliferación de ellos, pero hay ciertas cifras que tienden a mejorar. Mm, Eso es lo que yo diría. sí, pues muy difícil esto y la situación pues ojalá se mejore en algún momento y el gobierno se dé cuenta de estas cosas que usted nos está diciendo también que son el reflejo de lo que siente la gente en el territorio. Señora defensora, muchísimas gracias por darnos unos minutos en el programa. Es usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Veles por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.